Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la relación comercial entre Estados Unidos y China. ¿Cómo evolucionó entre 1978 y 2006? ¿Qué fue la llamada guerra comercial y cuáles fueron sus efectos sobre la economía mundial y también sobre la economía colombiana? Para dar respuesta a esto, primero tenemos que analizar las principales acusaciones hechas por Donald Trump hacia China. Y todo esto lo explicaremos utilizando el modelo ISLM para una economía abierta, teniendo en cuenta su tasa de cambio. Nuestro objetivo es entender cómo un conflicto entre dos potencias económicas puede afectar el comercio internacional, las inversiones y el crecimiento económico Bueno, de otros en países. 1978, China inició un proceso de apertura económica liderado por Deng Xiaoping. Gracias a estas reformas, China comenzó a integrarse al comercio internacional y a recibir inversión extranjera. Desde ese momento, el comercio entre Estados Unidos y China creció rápidamente. Estados Unidos importaba muchos productos chinos como tecnología, ropa, maquinaria, mientras China dependía del mercado estadounidense para, para poder vender gran parte de sus exportaciones, lo cual afectaba su balanza comercial de manera muy positiva. Por eso, las principales características de estas relaciones comerciales fueron, primero, el crecimiento acelerado del comercio internacional. En segundo lugar, el- la mano de obra barata en China, además de una producción industrial masiva. En tercer lugar, una inversión extranjera y un gran déficit comercial para Estados Unidos. Ese déficit significa que Estados Unidos compraba mucho más de lo que China compraba a Estados Unidos. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas empresas estadounidenses trasladaron sus fábricas a China porque los costos de producción eran mucho más bajos, lo cual afectó de manera negativa la economía estadounidense. Y por ende, esto tuvo varias implicaciones para la economía mundial. Por ejemplo, China se convirtió en la fábrica del mundo. Además, se fortaleció la globalización, bajaron los precios de muchos productos y por último, pero también aumentó la dependencia económica entre ambos países. ¿Qué fue la guerra comercial? La guerra comercial comenzó principalmente en 2018, durante el gobierno de Donald Trump. Ahora les hablaremos sobre esta guerra. Trump acusó a China de tener prácticas comerciales injustas y decidió imponer aranceles a muchos productos chinos y de manufactura china. Por ende, los aranceles son impuestos sobre productos importados. China respondió imponiendo también aranceles a productos estadounidenses. Estas guerras y estas medidas afectaron el comercio internacional y también muchísimas variables macroeconómicas como producción, exportaciones y el tipo de cambio. Dado que esto afectó a ambas economías, una con un modelo flexible o flotante y la otra con un modelo mixto. En cuanto al modelo ISLM para economía abierta, en Estados Unidos su objetivo era proteger la producción nacional, que estaban perdiendo dados los costos de la industria china, y a su vez reducir las importaciones. Esto puede representar un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aumenta la demanda interna de productos nacionales. Pero más sin embargo, también aumentaron los precios para los consumidores y empresas estadounidenses. ¿Por qué? Porque muchos productos importados se volvieron más costosos. Ahora hablemos de China. ¿Qué pasó en China? En China ocurrió lo contrario. Al disminuir las exportaciones hacia Estados Unidos, cayó la demanda agregada. Por eso, en China, la curva IS se desplaza a la izquierda, reduciendo el crecimiento económico y la producción. Y además, la guerra comercial generó incertidumbre mundial. Las inversiones todas se cayeron. El comercio internacional también cayó. ¿Cuáles Y son la las opiniones sobre desaceleración. las acusaciones de Trump? Pues estas serán analizadas a continuación, pues estas serán válidas. Trump afirma que China mantenía su moneda artificialmente baja para exportar más barato. En parte esto sí ocurrió durante algunos años, porque un yuan más débil favorecía las exportaciones chinas.
dado que a la hora de ver la tasa de cambio entre ambas economías, podíamos ver que la moneda de el yuan de China era mucho más competitivo. Otra de las acusaciones que realizó el presidente Trump fue la pérdida de empleos en Estados Unidos. Esto sí tuvo bastante validez, especialmente en el sector manufacturero. ¿Por qué? Porque debido a que muchas empresas trasladaron su producción a China. Trump también afirmaba que China imponía más restricciones a empresas extranjeras que a las que Estados Unidos imponía a las empresas chinas. Esto en varios sectores, especialmente en tecnología y finanzas, sí pasaba, pues existían restricciones importantes en China. Otra acusación importante fue la transferencia tecnológica forzada y la violación de propiedad intelectual. Muchas empresas extranjeras debían compartir tecnología para poder operar en China, lo que generó conflictos internacionales. Finalmente, Trump argumentó que algunas empresas chinas representaban un riesgo para la seguridad nacional, especialmente en el filtrado o en la filtración de datos. Esto ocurrió especialmente en Huawei y otras empresas tecnológicas debido a preocupaciones sobre espionaje y control tecnológico. Analizando toda la situación y todo el contexto desde nuestro punto de vista, algunas acusaciones sí tenían fundamentos de peso y reales para ese conflicto, pero también podemos ver que las políticas aplicadas causaron efectos negativos en ambos países y colateralmente también en países cercanos a ellos. Como dice mi compañero, analizaremos cómo estos impactos han repercutido en otros países de Latinoamérica, en nuestro caso específico sobre Colombia. Claro que sí, en Colombia es una economía abierta, con libre movilidad de capitales y tipo de cambio flexible. En nuestra economía, el modelo que rige es el ISLM, para economía abierta. La guerra comercial afectó variables como las exportaciones, el tipo de cambio, la inversión extranjera y el crecimiento económico, como entre La otras. incertidumbre internacional provocó la salida de capitales a economías emergentes que han venido mostrando un alto crecimiento, como lo pueden ser Brasil o lo puede ser México y Colombia. Por ende, esto causó una depreciación del peso colombiano frente al dólar. Y además, como ya lo comenté y lo comentamos anteriormente, esta guerra afectó a muchos países. ¿En qué afectó a Colombia? Que al disminuir el crecimiento económico mundial, pues también cae la demanda de materias primas, como es el petróleo, el cual es uno de los mayores materiales que Colombia exporta, afectando directamente a nuestro país. Exacto. Afectó bastante nuestras exportaciones colombianas, sumado a las políticas internas del país, al igual que el carbón. En términos del modelo ISLM que hemos manejado durante el semestre, esto puede verse en un desplazamiento de la curva IS hacia la izquierda, debido a la reducción de las exportaciones netas que tenía el país y por consiguiente una reducción de la balanza comercial. Sin embargo, por otro lado, también aparecieron algunas oportunidades comerciales para Colombia en ciertos mercados donde disminuyó el comercio entre China y Estados Unidos. Para ya dar una conclusión sobre este tema, la relación comercial entre Estados Unidos y China transformó la economía mundial durante varias décadas y eso lo logramos ver aquí en nuestro país. Otra de los puntos a tener en cuenta es que la guerra comercial nos demostró cómo las tensiones entre dos potencias económicas y comerciales pueden afectar el crecimiento económico mundial y puede afectar la balanza comercial de muchos otros países. Y ya por último, además, el modelo ISLM para la economía abierta permite entender cómo reaccionan las variables como producción, exportaciones y tipo de cambio frente a estas políticas económicas. Muchas gracias a todos.